Hola, le damos la bienvenida al nuevo episodio de Arquitecto Podcast, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre el quehacer de la arquitectura, el urbanismo, el diseño, el arte y la cultura en general en la República Dominicana. Yo soy Carmen Ortega González y hoy estoy acompañada de Alex Martínez Suárez, con quien vamos a conversar sobre la nueva remodelación o intervención reciente hecha en el edificio de la Superintendencia de Bancos. Y para eso le damos la bienvenida a Elsa Tavares y Marcos Barina, quienes han sido los arquitectos encargados del proyecto. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Nos emociona mucho venir al podcast de los arquitectos. La reciente intervención en la sede principal de la Superintendencia de Bancos rescata la esencia del edificio original, obra del destacado maestro de la arquitectura dominicana, Gay Vega. Se trata de una rehabilitación respetuosa que integra criterios técnicos y estéticos contemporáneos. El proyecto articula el compromiso institucional con la conservación patrimonial y una visión de vanguardia, realzando el legado arquitectónico de Vega y transformando esta edificación históricamente significativa en un referente de calidad y modernidad. Así se consolida como un hito en la arquitectura moderna dominicana. Bueno, no es tan típico que tengamos una conversación como esta en la mañana de hoy con un proyecto que es una institución pública que trae a la mesa un proyecto de restauración o de remodelación y sobre todo un proyecto del portafolio de arquitectura moderna, arquitectura del siglo XX. Y es muy interesante el resultado, y vamos a hablar del proceso, pero también del resultado. Y lo primero que le vamos a preguntar a ustedes es, ¿cómo se da esto? O sea, ¿cómo es el tema del proceso de gestión desde cero? Adelante. Bueno, mira, es muy buena pregunta porque regularmente no le damos a los clientes el espacio que realmente se merecen en términos de por qué los proyectos terminan siendo exitosos o no, siendo ellos los que lo van a usar, de hecho. En este caso, este proyecto inicia incluso antes de que el incumbente de la Superintendencia de Bancos, es el edificio sede de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, que el superintendente, que es Alejandro Fernández. W, no el cantante. En su programa Argentario, una vez estábamos reunidos y empezamos a hablar de Washington, D.C., porque los dos tuvimos la oportunidad de estudiar en Washington, D.C., y empezamos a hablar de la arquitectura cívica y brutalista de Washington, D.C., y él se mostró muy interesado, él se recordaba las edificaciones, le gustaba la edificación, empezó a hablarme del Banco Central, porque su papá fue gobernador del Banco Central y demás, y del proceso de diseño del Banco Central y esto, y ahí quedó, ¿no? Pues resulta que en el 2020, cuando él entra como superintendente de bancos, fíjense la fecha, estábamos en plena pandemia, me llama para decirme que estaba interesado en remodelar el edificio sede de la Superintendencia de Bancos. Y me dijo, además es un edificio brutalista, como los edificios de Washington, D.C. Y yo dije, yo no estoy seguro de que yo diría que es brutalista, no, pero sí, tiene aspectos brutalistas. Y qué bueno que tienes el interés de asumir esa condición estética y estilística de la edificación y que la recuperemos. Y así fue. O sea, tuvimos el apoyo incondicional del superintendente. Es un proyecto que, precisamente por ser una institución pública, implica que no son decisiones independientes. O sea, ese proyecto tuvo que ser presentado al Consejo de la Superintendencia de Bancos. Estábamos en una época de austeridad del Estado, por tanto, cualquier tipo de intervención que se iba a hacer en un proyecto que fuera ejecutiva estaba condicionada por el tema económico y tenía que ser súper justificado, que cada decisión era súper justificada.
Y alguno pensará que, oye, que con tantas restricciones no podía salir algo bueno, ¿no? Y a veces es todo lo contrario. Esas restricciones económicas y de tener que justificar absolutamente todo, o sea, cada vez que decían, mira, hay que cambiar la fachada, hay que poner una fachada ventilada o tal cosa, era como, no, porque eso es estético. No es estético. Entonces teníamos que mostrar los estudios y demás. Y yo creo que ese proceso de gestión fue muy importante para que el resultado fuera lo que fuera, ¿no? O sea, no es más de lo que cualquiera podría ambicionar que fuera, ni es menos de lo que cualquiera podría entender que hace buena una institución. Exacto. Bueno, definitivamente el proyecto, porque lo conocemos, vale decir desde ya que es portada del Arquitecto 126 que está en circulación. O sea que quieren, después que oigan el podcast, si quieren más detalles y aún no han visto la revista, la pueden adquirir. Pero el proyecto con tantos desafíos técnicos, como ustedes le llaman, desafíos de gestión, de planificación, ¿cómo se fue desenvolviendo todo esto? Un poco cuáles fueron los requerimientos de la institución y cómo se pudieron llevar a cabo. Bueno, de nuestra parte, el proceso del proyecto, además de la gestión, como mencionaba Marcos, fue muy riguroso a nivel de estudios previos. O sea, nosotros nos ceñimos mucho a un tema hicimos un estudio climático, una evaluación estructural de la edificación, un levantamiento detallado con número de puntos de lo existente, de toda la edificación, para tener un registro fiel de todo lo que había hasta ese momento. Y también una investigación de la edificación original, que nos apoyó mucho en cómo trasladar esos conceptos del proyecto luego a la versión o a la renovación que nosotros queríamos plantear. Porque estamos hablando de una edificación de alta calidad y de un impacto también en la ciudad que nosotros queríamos recuperar. Entonces, a través de todos esos estudios, nosotros pudimos ir, como decía Marco, justificando de alguna manera todas las decisiones de cómo llevar un edificio que se inauguró en el año 1969 al 2025 y cómo la gente podía encontrar valor en esa infraestructura, llevándola a la tecnología y al desarrollo que ha tenido la construcción y los materiales constructivos y la tecnología, incluso de infraestructura, de ingeniería, en esta época. Y que es posible y que además puede generar lo que ha generado este proyecto, que es una acogida, no solamente de parte de nosotros los arquitectos, sino que todo el que visita el edificio siente, ¿verdad?, el realce de lo existente y esa modernización o actualización de la estructura. Claro. Alex, yo no sé si lo mencionamos, pero quizá tú también nos puedes abundar sobre eso. El tema de que esta edificación fue diseñado por Edgardo Vega Malagón. Correcto. Guy Vega, Guy uno Vega. de los Guy maestros Vega, de la arquitectura claro que moderna. De culto, arquitecto de culto. 100%, muchas de las obras que hay, ¿verdad?, emblemáticas de él y que fueron estudiadas por nosotros desde la academia, claro. exacto. ¿Y cómo lo ves tú, que sabemos que eres un defensor de ese patrimonio moderno? Bueno, realmente me consta que incluso los arquitectos cuando estaban empezando me llamaron si había documentación, no sé qué, y compartimos ese. Y la verdad que desde ese momento me entusiasma muchísimo porque es un poco usual, como dije al principio, que se den estos casos, pero se ve la rigurosidad y la seriedad con la que estos arquitectos abordaron el proyecto desde el principio. Y la verdad es que este proyecto es importante, o esta intervención y el proceso, particularmente porque estamos hablando que los edificios del siglo XX, los edificios modernos, muchas veces no se entiende por qué son importantes, por qué valen la pena conservarlos. Al ser tan jóvenes todavía, mucha gente no lo ve ni siquiera como que un patrimonio, y más aún en el caso del tren gubernamental, que llegan y viene un incumbente, viene otro, y si no tiene esa sensibilidad, que obviamente aquí se ve que ha sido muy distinta a lo que nos ha tocado, y particularmente esto abre un debate interesante y una caja de Pandora a que otros servidores públicos vean y
este caso, que es demasiado notorio, o sea, que es demasiado lo que pasamos por ahí, por la Avenida México y la Leopoldo Navarro, ese cambio de imagen de ese edificio que pareciera como que estaba ahí, pero no sabíamos que estaba detrás de ese velo que tenía por años la verja, y vamos a hablar de eso en un momentico, realmente se le alegra a uno el día y una vez llamé yo a los arquitectos aquí en la mesa cuando ya develaron el edificio y óyeme, qué diferencia, qué maravilla cuando uno pasa por ahí y ve ese verde contrastado con ese edificio tan bien manejado. Entonces, si tenemos esos gestos en la ciudad y en el mismo Gascue también, particularmente donde está emplazado, esto sería un gran triunfo o pequeños triunfos de la ciudad. Yo creo que por eso particularmente este edificio tiene tanta importancia y esta conversación que nosotros tenemos y entender el behind the scenes, entender el proceso en el que inmediatamente digo, quiero preguntarle a ustedes sobre directamente el tema de los criterios, o sea, cuando llega este reto, que ustedes van a analizar todo esto, a investigar, que me consta, ¿cuáles son esos criterios que ustedes consideran importantísimos para ponerle la mano al plano? Mira, hay un tema con este proyecto que fue casi como una demostración, y era que hay veces que solamente con cumplir la ley haces grandes cambios. O sea, muchas de las cosas que están allí, bueno, son discusiones que nosotros tenemos sobre la calidad de las aceras, sobre la calidad del urbanismo y todo, pero hay veces que simplemente son cosas que están fuera de la ley. O sea, la normativa de Gascue y de ese sector de Gascue lo dice muy claramente, que los edificios no deben tener verja. Listo. Esas edificaciones tienen unos retiros específicos y el edificio no cumplía con esos retiros, no cumplía con la verja. Y cuando nos sentamos con el consejo de la superintendencia de bancos, lo primero que le dijimos fue una cosa muy simple. Obviamente ustedes saben que tumbar un edificio de parqueos, porque había una edificación de parqueos, sí. Quitarle parqueos a una institución en la situación actual, no es cualquiera que dice que sí. Quitar una verja con todos los criterios de seguridad que existen ahora y la exageración a la seguridad que existe ahora, a veces con razón y a veces sin razón, no es fácil. Pero lo que le planteamos fue algo muy simple. No puede ser que una institución pública que supuestamente va a regir y a fiscalizar el sector privado tenga un edificio ilegal. Listo. Bingo. Nadie puede decir. O sea, ¿cómo vamos ahora a decir que no? No, que fue fácil quizás. Claro. Es un argumento muy sólido. Y sí, yo creo que ellos lo entendieron claramente porque es una imagen, o sea, lo que transmite las edificaciones tiene un poder. Sí. Y ellos entendieron que al ellos hacer esa intervención apegándose a la ley, a las normativas, a lo que debe de ser esa zona y ese lugar, ellos daban ese mensaje de que nosotros estamos cumpliendo la ley para poder fiscalizar a los que no la están cumpliendo. Sí. En ese sentido, y ya que lo menciona del edificio de parqueo, sabemos que como lo dijo Elsa, diseño original se hizo en el 68, se termina 69-70, y a partir de ahí, esa edificación de 2 pisos, que hay fotos, ¿verdad? Eran 3 pisos. Pero originalmente eran 3. Bueno, 2 el primero que era planta libre abierta y los 2 pisos. Y después cómo fue evolucionando en el tiempo. Después, bueno, primero, vamos a poner en contexto, estamos hablando de incluso pre-Balaguer. Claro. Estamos saliendo de una tiranía, se están creando nuevas instituciones públicas. Exacto. Por eso ustedes ven que los edificios de Gay Vega son el Banco Nacional de la Vivienda, esta superintendencia de bancos. Estamos hablando de una sociedad que está cambiando, ¿no? Y que empieza a regular el sector privado y que empieza a entender una serie de cosas. Sí. Hay que ponerse en esa época. El lote no era así. El lote no estaba la avenida Pedro Enríquez Ureña atrás. Se entraba... primera vez que creo yo, habría que investigar con más precisión de que una edificación asume los parqueos en su base, porque tenía una rampa que te subía al primer nivel libre y ahí habían parqueos y el lobby. Empieza a funcionar en ese esquema. Más adelante, o sea, pasaron más de 20 años,
cuando ya la institución, ante la presión que empieza a sentir ya de una ciudad diferente, de un entorno cívico diferente, debe crecer, ¿no? Y se le agrega un piso a la edificación. Ese anexo, simplemente se le subió un piso, lo hizo la oficina de Eduardo Selman. Simplemente siguieron el mismo criterio de la edificación y le elevaron, incluso la piel que tiene. Ustedes saben que es un edificio que yo lo veo como un edificio modernista con una piel brutalista. Una cáscara. Es como Mies van der Rohe con candela por ahí. Que se encuentra con candela en un momento. Vamos a ponerlo así. Y es simplemente la oficina de Eduardo Selman levanta ese elemento central y agrega la misma piel y la sube hasta arriba. Pero en el 2003 ya vienen otro tipo de intervenciones que sí son un poco más fuertes y empezaron ya a crear algo que no parecía ser correcto. Se le agregaron 3 pisos de parqueo soterrados, que no son 3, son 6, pues son 6 medios niveles, ¿no? En lote adyacente. Atrás. En la parte de atrás, parte dando posterior. hacia la Pedro Enrique Ureña, y se construye en un sistema holocore que no respeten en algunos puntos los linderos de la edificación, ¿no? de la propiedad. Pero se hizo solamente el soterrado y un solo piso por encima del soterrado, en el mismo sistema constructivo. Después, en el 2010, se hace otra intervención y sobre ese sistema holocore se construye con otro esquema estructural diferente, ya de metal deck con acero, y se agrega 2 pisos más de parqueo ligero, ¿no? Que volaban por encima incluso de la acera. O sea, ese edificio violaba no solamente el lindero, violaba también la acera. Y de hecho, al ser una estructura diferente, ustedes saben que si tú tienes un sistema estructural y tienes otro, empieza a fallar esa unión, claro, entre ellas, porque no fue diseñado originalmente así. Y entonces empezó a mostrar problemas estructurales graves, ¿no? En ese mismo momento también se colocó la verja, que tiene otro lenguaje diferente al del edificio del sótano, diferente al otro anexo, diferente al demás. Y entonces generó este aspecto de arrabalización, básicamente, que tenía la edificación cuando la asumimos en el 2020. Que por cierto, esa es la imagen que pasa con muchísimos edificios del Estado. Correcto. O sea, ese retrato que tú acabas de hacer ahora mismo, que fue lo que ustedes encontraron, eso ocurre muchísimo en las edificaciones de la feria, por ejemplo, que habría que... Y de no hablarte de la parte interior, o sea, la parte interior era todo un laberinto que tú entrabas ahí y empezaban a hacer cubiculito, un pasillito. Entonces, ¿por qué? Porque a veces la inmediatez gana realmente al debido proceso de cómo realizar las cosas y por la necesidad de espacio se van agregando un pedacito, y esa irregularidad hace que se sienta totalmente desvirtuado el espacio como fue concebido originalmente. O sea, estamos hablando de un edificio que es planta libre en todos los niveles, o sea, porque hablamos planta libre en el primer nivel porque era visiblemente abierto, pero en todos los niveles es un edificio que tenía todo el espacio disponible para hacer cualquier tipo de división interior. Él solamente tenía estructural, claro, las columnas y los núcleos de circulación vertical, las escaleras y ascensores. Entonces, todo el resto tú podías organizarlo de cualquier forma, lo cual te da muchísima libertad. Pero al ir adaptando, como decía Marco, en cada periodo iban agregando, necesitamos una oficina más de esto, y la gente va agregando pedacito sin tener una visión general del resultado y de lo que realmente va en contra mucho de esa ideología y de quizá de ese concepto original de apertura, de espacios más diáfanos, de tropicalidad, de luz natural, de que todas las oficinas pudieran disfrutar de esa luz natural. Y, por ejemplo, en el caso del edificio en sí, cuando nosotros hicimos el estudio de evaluación climática, entendíamos que el primer tema iba a ser la temperatura, pero no para nada. O sea, tuvimos que pusimos sensores en las ventanas existentes que estaban para que se vea en detalle cómo fue el proceso. Y esos sensores arrojaron que el principal problema por el cual tenían un
falta de confort climático del edificio. No era la temperatura, sino la humedad. Porque había un tema del cierre del sistema de las ventanas que no cumplía tampoco con la proporción original, ya habían sido cambiadas. Entonces, había un tema también de armonía visual y de confort interior. Entonces, ya con ese estudio a mano, diciendo, mira, la humedad que está arrojando en la fachada en la fachada, o sea, cada cara del edificio se estudió para entonces que el sistema de ventanas que se traera, ya con la tecnología que tenemos en este momento, que ya vienen ventanas insuladas, con doble capa. Sí, estanqueidad y demás. Exacto, se lograra esa sustitución de acuerdo a los requerimientos reales de la ubicación y de la funcionalidad de la edificación y que se volviera también a las proporciones originales de la ventana que se diseñó del proyecto. Claro. Que eso para mí también tuvo un impacto muy grande en la fachada. Es otro material, pero es la misma proporción. Claro. Y volvemos al principio donde era justificado, o sea, todas estas inversiones, porque obviamente no eran ventanas, o sea, que ya de otras prestaciones y por supuesto otro presupuesto, pero justificado 100%. O sea, no es un capricho. No. Y eso se ve tan claro porque a veces si tomamos decisiones en el momento, dice, bueno, cuesta más que la estándar, pero en muy poco tiempo, por el consumo de energía y de aire acondicionado, tú pagas y amortizas esa inversión. Sí. Y a veces los clientes no entienden esa parte, en este caso sí lo entendieron, porque ellos mismos iban a habitar el edificio. Y decían, bueno, yo necesito ese confort. No es nada más por una ventana porque se vea más bonita, es porque a largo plazo el edificio va a ser más eficiente, vamos a consumir menos energía y nos vamos a sentir que yo puedo poner una mesa al lado de la ventana y no me estoy quemando, como pasa en algunos sitios. O sea, y ahí, por ejemplo, veo que también hay un tema de fachadas ventiladas. O sea, eso también tuvo que ver con por un lado, el tema del confort, por el aislamiento, o eso es un tema estético. ¿Cómo? Inicialmente es definitivamente aislamiento y un tema climático. Claro. No es solamente estético. No, para nada. Porque la edificación original era hormigón frotado, lo que tenía rústico en la fachada. Original porque después se había pintado. Sí, después se pintó azul. Exacto. Entonces, pero entendíamos que la fachada ventilada iba a ofrecer un nivel extra de confort, precisamente dado hacia la temperatura, porque todas esas paredes estaban llenas de filtraciones por las ventanas y todo eso. Entonces, aislar la pared original de esa exposición que tenía, entendíamos nosotros que iba a ayudar mucho al confort interior. Habría que ver si lo mismo, porque esa era una de las recomendaciones que hacíamos, que los mismos estudios que hicimos que se pudiesen continuar, ojalá que se pudiese continuar para ver cuáles son los cambios. Sí, y en la selección de ese material también, porque no fue que porque hay una tendencia ahora, y no quiero criticar, ¿verdad? Pero yo soy muy de forrar los edificios con cualquier material. Que eso no es fachada ventilada. Que eso no es fachada ventilada. Y de pegar directamente el material sobre el material existente. Es el peor error en nuestro clima para temas de aislamiento. Y para temas de seguridad también. Los incendios que ocurren en muchas edificaciones tienen mucho que ver con ese mal manejo que se hace del sistema de fachada ligera. Exacto. Claro. Entonces nosotros queríamos claramente elegir un material, primero que tuviera un mantenimiento cero, en el sentido de que no cambiara de color, que no hubiera que estarlo pintando, que tuviera propiedades a nivel de proporción similar a las existentes y en textura y en color lo más similar posible al color de la fachada, que era hormigón visto. Hormigón frotado, como dice Marco, pero que tuviera esa materialidad, esa textura, ese color y esa imagen, que se entendiera como eso, pero también la propiedad que es un material pétreo, o sea, es una terracota, o sea, una losa que también absorbe calor, lo difumina de una forma que no llegue ya luego a la pared y no calienta el edificio. Ya está circulando Arquitecto 126. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestro sitio web o escríbenos al 809-732-7674. Excelente. Y a mí me gustaría agregar también la parte urbana. Sí, eso iba, porque urbana. Además de arquitectos, sabemos que el estudio de ustedes, RECUA,
se desenvuelve a nivel de planificación urbana y que para ustedes 100% es prioridad, es no solamente la arquitectura, sino su relación con la ciudad. Y ya que hemos hablado tanto, ¿verdad?, de aceras y demás, ¿cómo fue todo ese Yo diría que de la parte más visible de este proyecto es ese cambio. Claro, y eso que impresionó urbano. tanto a Alex, O sea, cuando quitaron venía. la verja metálica y cuando, ¿verdad?, descubrieron el edificio, y a mí cuando también llegué al edificio a conocerlo, ¿no? Sí, pero no es solamente la verja. Como les dije, el sótano Hay más, invadía el lindero. O sea, tú sabes que se supone, supuestamente, si tú construyes un sótano, el sótano tiene que tener el mismo lindero que la edificación, pero no siempre eso se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pones un edificio de parqueo y lo tiras en el mismo borde del límite de la propiedad, ¿qué pasa con las rampas? Claro. Que te lleva los vehículos a ese no, encima de la acera, encima de la acera. Entonces la rampa viene desde un medio nivel. Recuerden que les dije que eran losas de medio nivel, un sistema de esos de parqueo de medios niveles. El medio nivel estaba obviamente como 1,20 m por encima de la acera, y la rampa simplemente bloqueaba la acera totalmente. O sea, la gente tenía que tirarse a la calle para entonces volver a entrar, porque la bloqueaba con una pared. No era ni siquiera como mal ocurre ahora en todo el polígono central, que tú tienes que estar subiendo y bajando como en una montaña rusa en los accesos de las edificaciones. Entonces, imagínense lo que significa. Bueno, no, tenemos que volver a poner la acera como estaba. Y nadie se fija en eso, pero tuvimos que romper la losa holocorro, o sea, y meter la rampa para adentro. El costo de eso y las implicaciones estructurales de eso y las implicaciones constructivas de eso son complejísimas, ¿sabes? Y es algo que muy poca gente lo va a notar. Claro. Solamente para recuperar esos 2,50 m que tiene la acera y que fuera completamente continuo, para accesible, que no interrumpiera la continuidad urbana de la ciudad. Entonces, eso, por supuesto, lo acompañamos también de paisajismo, de jardines, de elementos de iluminación, de calidad, de mucha calidad. Plantas adecuadas, nativas, también de bajo mantenimiento, de manera de que, oye, el transeúnte camina por allí y se siente que está frente a una edificación pública, y una edificación que es pública. Tú puedes entrar y miren, durante el proceso constructivo, no fue ni una ni dos veces que apareció la amenaza de volver a poner la verja, porque siempre aparece un seguridad que dice que va a venir un terrorista y se va a tirar contra la fachada. Sin embargo, yo digo, el Banco Central está diagonal y al Banco Central, por suerte, nunca se le ha ocurrido hacerle una verja. Y funciona, y estamos hablando del Banco Central de la República Dominicana, o sea, donde está nuestra... Pero frente tú tienes a la policía, que es la policía, y tiene una verja, la policía. Se tiene que cuidar la policía. Entonces, nosotros estábamos en esos dos ambientes, ¿no? Sí, y claro. siempre usamos, por supuesto, el ejemplo del Banco Central era el que siempre le sacábamos en cara, no, ahí no hay verja. ¿Y para qué ustedes pagan la gran cantidad de dinero que ustedes pagan de seguridad? Claro. Y tienen que tener además una verja, hagan su trabajo. No, entonces, el edificio tiene la plaza de llegada, vamos a llamarle así, que ahí sé que tuvieron la consultoría también con Ricardo Lanati, que intervino. Y ya en la parte de atrás hay otro espacio. Dedicado a colaboradores. Hablan un poquito de eso. Bueno, hicimos lo que realmente, después que se retira ese parqueo elevado, que era metálico, y queda este espacio que ahora mismo está destinado en el día para los estacionamientos, pero nosotros queríamos concebir ese espacio como una plaza multiuso, que por su textura y su material de terminación lo pudieran utilizar en horas que no fueran de alto tránsito, para ellos hacer actividades sobre esa plaza, y también para que los colaboradores pudieran disfrutar de ese espacio también arbolado y con adoquines y con un lenguaje mucho más amigable. También se trabajaron una especie de graderías que van desde el edificio hacia ese espacio de parqueos, y también una rampa también accesible para tener, o sea, accesibilidad 100% en el edificio. Eso fue también uno de los elementos. Requisitos. Sí, uno de los requisitos, y en el entorno también. Todas las aceras también tienen esa accesibilidad, y esa plaza realmente generó un impacto muy positivo. Incluso desde que estábamos colocando los adoquines, llamó mucho la atención, porque la gente entiende que un espacio donde parqueo, mira, tú pones asfalto y ya, y una raya amarilla y ya tú tienes un parqueo. Claro. Pero eso es un espacio que
puede tener usos diferentes en diferentes momentos del día, en los fines de semana. Ese espacio está abierto al público. Entonces, cuando tú lo tratas con cierta dignidad y una materialidad mucho más, digamos, amigable, se presta para que pueda ser también un espacio multiuso en cualquier momento del día. Y en la parte de adelante de la fachada principal, que también está la marquesina, veo también que ahí hay un mobiliario, hay unos bancos que genuinamente veo a gente sentándose ahí. O sea, correcto. no solamente la seguridad a veces. Exacto. Pero realmente, y como está verde, y ahí hicieron ahí algo para tapar la planta o no sé qué, ahí se la buscaron con unos arbustos. Se genera un espacio ahí bastante cómodo, claro. Y ni hablar de la transparencia nuevamente al entrar a la edificación, que eso se ve desde, o sea, claro. que es como se pensó originalmente también. Claro. Entonces yo creo que es muy importante que me imagino que ver y entender un poquito la idea original del arquitecto y cómo resuelve en aquel momento el reto de hacer un edificio como este, pero ustedes revisar esto tantos años después, se ve que lo han hecho con rigor y a mí particularmente me parece que es un ejemplo interesante, muy interesante. Cuando mencionas que el haber recuperado la transparencia del primer nivel, que antes estaba totalmente bloqueado. Yo tuve la oportunidad de visitar el edificio ya vacío antes de la intervención y como tú dices, eso era un laberinto y ahí tú entrabas y no sabías por dónde ibas a salir. Exacto, no había entonces totalmente oscuro. Bueno, la verdad que daba pena pensar que la gente trabajaba ahí. Pero bueno, liberaron ese primer nivel con la transparencia para el vestíbulo principal, también le devolvieron esa dignidad. Y un poquito los criterios de intervención interiores, porque también, ya lo comento ahorita, pero me gustó la forma en que ustedes lo enfrentaron. Sí, muchos de los requerimientos, primero era que había 2 accesos, o sea, un acceso desde la avenida principal y un acceso desde la parte posterior de la Pedro Icureña. Entonces, nosotros tuvimos que crear un volumen nuevo, que también ese era un reto, o sea, era cómo creamos algo que no compita con la estructura original y que venga con un lenguaje contemporáneo y que respete esa transparencia que tiene ese primer nivel, que fue el segundo lobby. Nosotros le llamábamos en la oficina el cubito. El cubito. Que era como ese segundo acceso desde ese lado, desde atrás, pero sí manteniendo ese mismo lenguaje que estábamos haciendo en la parte del lobby. El criterio a nivel interior fue crear el espacio lo más abierto posible, con espacios comunes de trabajo, donde todo el mundo, democratizar la luz natural. A mí me encanta esa idea de que la luz natural no es para las oficinas de los directores ni de los gerentes. O sea, todo el mundo tiene derecho a trabajar un espacio y saber qué hora del día es. Porque eso te da un ciclo incluso de funcionamiento interno más agradable. Entonces, esa democratización de la luz natural hace que el espacio se pueda repartir mejor y también incluso es mucho más eficiente a nivel de la cantidad de personas que tú puedes colocar, la ergonomía y todo lo demás. Y esos fueron de los conceptos que utilizamos para la intervención en la parte interior, sobre todo también en el área del lobby, porque el lobby se siente ahora como que toda esa intervención urbana está dentro. Claro. Entonces tú lo disfrutas de cualquier espacio y la transparencia, igual en el cubito, se ve esa integración de lo que está en el contexto dentro del edificio, se refleja. Sí, y el cubito también es un articulador entre la edificación original y el anexo, que nosotros le hicimos al anexo, le dimos continuidad al sistema de la piel, haciendo un volumen nuevo, más anónimo, porque estaba antes diseñado con cornisas y columnas. ¿Sabes? Fíjate que en ese, me mencionaron que donde hubo sí que hacer que se hizo el estudio de vulnerabilidad sísmica y donde sí hubo que hacer reforzamiento fue en la parte del anexo. No, y también en la nueva. O sea, y también en la original. Recuerden que ahora estamos con todo el tema de vulnerabilidad y me parece súper bien que que se haya tenido en cuenta, ¿no? Esa evaluación de una edificación así. Vulnerabilidad sísmica, también el edificio se adaptó a temas de riesgo como de incendios, no tenía sistemas de contraincendios y ahora tiene todos los niveles del sótano, tienen aspersores y la cisterna
exclusiva para cualquier evento de incendio, o sea que se adaptó también al tema estructural, pero también al tema de riesgos. Y también hubo temas tecnológicos, porque ahí me explicaron, ¿no?, que tenía un sistema de white noise para también un mejor confort acústico de los colaboradores. Sí, es otra cosa, o sea, hay aspectos que a veces... Que no se ven, pero están ahí. Cuando tú empiezas a tomar este tipo de intervenciones con seriedad, o sea, el mismo cliente te sigue, tú sabes, claro. Y todo lo que se agrega ayuda al proyecto. Sí, agrega valor. O sea, pocas cosas ocurrieron que uno pudiese decir, oye, eso entra en contradicción con lo que se había diseñado originalmente, porque todavía hoy nos consultan, o sea, quieren poner un letrero, quieren poner y nos consultan, está bien ahí, o sea, tienen todavía ese respeto. Sí, lo que iba a comentar hace un rato de la parte interior que ustedes mismos me comentaron, y habla un poco también como del criterio de economía de medios que ustedes tuvieron, es que ya había vamos a decir, una línea o unos criterios estéticos en que estuvieron manejando uno de los pisos, y entonces que ustedes dijeron, no, pero sigan eso mismo, o sea, no fue de que llegar y vamos a cambiarlo todo. No, es que, bueno, eso también tiene que ver mucho con nuestro rubro, que a veces cada quien llega a un sitio y quiere como hacer lo que quiera para distinguirse, cuando muchas veces es un trabajo un poco de humildad, de reconocer lo que está bien. ¿Y por qué no adoptarlo para que todo tenga una coherencia y todo se vea como... Tú lo ves ahora y parece que todo se hizo al mismo tiempo, cuando ya había un piso que estaba completamente remodelado interiormente, que nosotros tomamos las pautas para seguir en el resto también del concepto interior. Por eso lo traje a colación, porque realmente habla, ¿verdad?, de esa conciencia, ¿no?, a la hora de tú intervenir, sobre todo cuando tú sabes que son recursos limitados. No, y no privados, sino son recursos de una nación. Sí, recursos de la nación. No, y hay una distinción también entre los pisos de espacio de trabajo de oficina y el primer nivel, el lobby. El lobby la idea era transparencia, que nada que se colocara allí fuera estridente, ¿no? O sea, sobre todo de noche, si ustedes pasan de noche y está encendido, tú sientes que eso es como si todavía fuera planta libre abajo, ¿no? Esa era la intención. Por eso el diseño en el primer nivel es muy diferente a los otros. Otros sí es el espacio de trabajo de la gente, es más cálido, tiene un lenguaje medio industrial, pero el primer nivel es blanco, muy poca intervención estética de adornos, pura transparencia. Yo quiero, para terminar, casi, hacerle una pregunta a ustedes sobre los aprendizajes de este proceso de rescate y también de actualización de un edificio de valor patrimonial del siglo XX, porque creo que puede ser muy útil para otros colegas que se estén enfrentando en este momento a algo parecido. Ojalá que sí. A ese reto. Mira, por mi parte, con este proyecto nosotros pudimos poner en práctica muchos criterios particulares, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, y pudimos ver que funciona. Segundo, nos dimos cuenta, en nuestro país existen muchas estructuras de calidad, edificios que en ese momento están subutilizados, mal utilizados, arrabalizados o abandonados, que deberían de tener nueva vida. En vez a veces de hacer nuevas construcciones desde cero, sostenibilidad también significa reutilizar lo que ya tenemos y sobre todo cuando tiene una calidad de diseño tan importante como el caso de la superintendencia. En ese contexto de la superintendencia, nosotros empezamos a soñar y decíamos, si empezamos y le quitamos la verja a le quitamos la verja a aquel, agarramos, o sea, como que uno entiende que ese tipo de impacto, si se replica en varias edificaciones, el entorno cambiaría radicalmente, a veces con gestos muy sencillos. Y sobre todo desde el punto de vista del Estado, que tiene esa riqueza de propiedades que tienen ese valor histórico y patrimonial y arquitectónico, si se pueden recuperar y ver que es posible tener un edificio cómodo, viable, moderno, utilizando lo que tenemos y no salir a buscar un edificio cualquiera para meterse corriendo, porque el tema de la inmediatez, yo sigo diciendo que a veces por la rapidez tomamos decisiones poco estratégicas. Yo sí quiero agregar algo que es crítico a la práctica. No voy a ser tan optimista en este caso. Y es el tema de la supervisión.
Nuestra práctica ha sido increíblemente negligente en el tema de la participación de los arquitectos, de los contratos de los arquitectos. Aquí nosotros no tenemos un contrato. O sea, yo creo que uno de los pocos países en el Caribe que no tiene un contrato, que es el que todo el mundo debe usar, donde se establezcan los principios, lo que debe de ganar el arquitecto y que el arquitecto debe ser parte de la supervisión del trabajo. Todos los presupuestos que se hacen de cualquier obra del Estado, cualquier obra privada, incluye un % de supervisión altísimo, que lo cobra el mismo contratista. El contratista se supervisa él mismo. Uh-huh. Y a nosotros no nos pudieron dar la supervisión del trabajo porque no está contenida dentro de las compras y contrataciones. Nosotros tuvimos que hacerlo porque quisimos hacerlo, ¿no? Porque si no está la presencia de nosotros ahí todo el tiempo, casi como el necio, la necia, que van todo el tiempo allá y que vivimos peleando, entonces ahí viene a neciar, tú sabes. No se logran ciertos aspectos, aunque sean muy simples. Entonces, ahí nosotros tenemos una tarea muy importante en la arquitectura. Si vamos a rescatar patrimonio, el patrimonio no se rescata en los planos. No se rescata en los planos. Las cosas que aparecen en los procesos de construcción a veces son más relevantes que lo que tú viste en los planos. Entonces, si nosotros queremos de verdad mejorar nuestra práctica y mejorar los entornos de la ciudad y mejorar la calidad de las edificaciones, tenemos también que ser menos negligentes en el proceso de cómo la participación de los arquitectos oficial, de los contratos, de los procesos de supervisión y licitación, y tratar de poner atención a eso. Bueno, ahí hay tarea para nuestros conglomerados, núcleos profesionales, colegios, ¿verdad? Que deberían abocarse también a esa tarea, ¿verdad? Para lograr tener esa representación a nivel público y reconocida. Claro. Yo creo que ha sido una conversación excelente. Los felicito nuevamente por esta referencia que nos brindan de cómo conservar, actualizar ese patrimonio moderno. Y agregar solamente a las conclusiones que ustedes han dado es el rol importante que tienen las instituciones públicas en conservar este patrimonio. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarme también en esta conversación. Y bueno, a todos ustedes, gracias por llegar hasta aquí. Solamente preguntarle a dónde los pueden seguir. Bueno, tenemos Recua1 en Instagram, Marcos Barinas, Elsa Taveras. Yo estoy en Instagram, en Twitter, sobre todo en Twitter. Bueno, él se más Instagram, yo soy más Twitter. Twitter no. No, yo para mí es Twitter. Él no lo acepta todavía el cambio. Aferrado. Pues, claro, pues así síganlo, porque yo sé que como tienen muchísimos proyectos interesantes también en proceso. Y bueno, de nuevo, gracias, y a todos ustedes por llegar hasta aquí. Recordarles que pueden buscar nuestra edición 126 y conocer con más detalle de esta referencia de la que hemos hablado hoy. Nacido en 1924 y fallecido en 1999, Edgardo Gay Vega Malagón fue una figura clave de la segunda generación de arquitectos dominicanos. Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1946 como ingeniero arquitecto, fue un ferviente promotor de la autonomía de la arquitectura como carrera, además de ejercer la docencia. Entre sus obras más destacadas figuran el Banco Nacional de la Vivienda, la Superintendencia de Bancos, la Editora El Caribe, la Cervecería Bohemia, el proyecto turístico Metro en Juan Dolio y el edificio H, realizado junto a su socio Manolito Vaquero. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.